oído hablar de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido como César Vallejo, fue uno de los poetas peruanos más reconocidos en todo el mundo. Considerado el mayor exponente de las letras en el Perú y uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Una de sus obras más importantes fue Trilce, un poemario lleno de sentimiento, el cual causó gran controversia en la literatura. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué nos quiere transmitir César Vallejo a través de Trilce? Si es así, acompáñenos hasta el final de este documental. La infancia de César Vallejo. Vallejo recuerda su infancia como una época sublime, soñadora y conmovedora, que no se asemeja para nada a la actualidad. Sin embargo, cae en cuenta de que cuando llegó el momento, esperando la comida en el hogar amoroso y cálido al que estaba acostumbrado, todos percibieron que tocaban la puerta. En otras palabras, representó la interrogante del infante por el gobierno, su apertura a la escritura y su intimación en la escuela. Un impulso desde el exterior, que invade el fogón que alimenta el amor y rompe la tranquilidad de la familia. De la misma forma, por la pena del viaje del hermano Miguel, que nunca retornó. Recíprocamente, otro punto importante de la infancia del poeta fue el hecho de que su progenitor manifestó la doctrina colegial, la cual indicaba un individuo valiente y fuerte, la autoridad del varón y un porvenir inevitable. Por lo tanto, desde su puericia, el poeta se encuentra cuestionando la conformación del sistema. Con el pasar de los años, esto lo representa manifestando su desacuerdo, acusando la realidad de las familias, en especial de los niños excluidos por su raza y clase social, y participando en las discusiones acerca de la enseñanza en aquel tiempo. César Vallejo comienza su etapa universitaria en La Libertad, la ciudad de la eterna primavera, pero no llega a terminarlos puesto que tiene que trabajar para cubrir sus gastos. Es por eso que labora en un espacio gerencial en la mina de Quirubilca y luego lo retoma en 1913 en La Libertad. Finalmente, en el año de 1915 se licenció en letras con una tesis sobre el romance en lírica española, la cual fue uno de los inicios de sus ideales poéticos. Además se educó en leyes en los años de 1915 a 1917, aun cuando no logró culminar su carrera de leguista. Ciro Alegría, con el pasar del tiempo, recuerda con júbilo a su profesor que hablaba con un acento distintivo de los Andes, un virtuoso docente que mezclaba su enseñanza con una actitud afectuosa y su popularidad urbana de rimador extravagante, la cual contraponía con el desinterés de sus mesurados compañeros. En su último año en la universidad, Vallejo vivió como un humilde alumno, el cual redactaba poemas, lucía un estilo bohemio y se mostraba. El proceso Vallejo inicia con el injustificado encarcelamiento que experimentó Vallejo entre noviembre y febrero de 1921. Desde la prisión, el poeta César Vallejo escribía una emotiva carta que contiene escritos amargos, donde alza la desesperanza de un artista que distingue despavorido la pérdida de su decencia y su nombre. Me encuentro prisionero en la cárcel de este lugar, juzgado y difamado por una ola de homicidios que yo jamás cometí. Son algunas palabras encontradas en aquel escrito. Nos damos cuenta del mal juicio que sufre Vallejo en su propia tierra, el rechazo de su pueblo ante las falsas acusaciones, demostrando el poco criterio de las personas. Sin pruebas verídicas, lograron dañar la vida y dignidad de una persona inocente, que vivió lleno de buenos valores y que trabajaba duro para lograr sus metas. Un hombre lleno de arte es encarcelado, quitándole no solo la libertad a su cuerpo, sino también a su alma. Análisis del poemario Trilce. ¿Cuál fue el impacto de Trilce en la sociedad? Sin duda alguna, fue uno de los más grandes poemarios de César Vallejo, uno de los más importantes de la vanguardia latinoamericana. Del poemario Trilce podemos resaltar que, a pesar de todo lo que nos sucede en el transcurrir de nuestras vidas, siempre hay que superar nuestros límites y no rendirnos,
sobre todo luchar día a día por lograr nuestras metas. Trilce es un libro más transgresor, jamás escrito en español. Esta poesía exige un lector muy atento. El lenguaje de Trilce puede parecer desconyuntado, nada mal lejos de la realidad. Este lenguaje dificultoso está muy elaborado. Sabe reflejar la realidad con la vida que le ha tocado vivir. Sin su halo protector, el hombre es un ente errático que se siente desamparado. Se han hecho muchas conjeturas acerca del significado de la palabra Trilce. Revela la angustia que siente cual náufrago en un mundo ancho y ajeno aquí. A pesar de todas las dificultades que Vallejo pasó, él mantuvo firme sin temor a perseverar. Dejó de estudiar por causas económicas, por lo cual empezó a trabajar para poder solventar sus gastos como estudiante. Nos resalta el esfuerzo y la dedicación que le tenemos que poner a nuestra vida diaria para poder salir adelante. ¿Qué nos quiere transmitir Vallejo a través de Trilce? En los acontecimientos, Vallejo expresa una cadena de emociones, resaltando la tristeza ante una política aparentemente rica pero verdaderamente pobre, donde el pueblo vive una prisión. En este poemario queda en evidencia un arma poderosa, la palabra, que tiene el poder de hacer resurgir a los hombres con el fin de ser libres. Transmite un panorama realista del pueblo donde su alma se ha ido, como si realmente hubiesen vivido, y gracias a sus expresiones relata la situación difícil por lo que atravesó. En aquellas noches, en aquel cuarto, lugar donde se ponía a meditar y sacaba a flote los sentimientos como del rincón donde esperaba aquel caluroso abrazo de ella para unir sus almas, constituir un universo. Expresa también recuerdos de su infancia en donde tenía el alma inocente y revive el amor por su madre. Trilce cuenta con un contenido intelectual y realista del mismo pensar de César Vallejo. César Vallejo nos relata los recuerdos de su infancia, los cuales atesora ya que con el pasar del tiempo fue atropellada por la cruda realidad de nuestro país. La pobreza e incertidumbre son protagonistas en este poemario lleno de sufrimiento, que nos obliga a empatizar con los peruanos que viven en una realidad parecida a la de Vallejo. Trilce es una obra que representa un lado del Perú y concientiza al otro. La poesía de Vallejo resplandece en distintos aspectos a través del tiempo en todo el mundo. No hace referencia a un solo hombre. Para empezar, el dolor es raíz de la humanidad e igualmente su crecimiento. Es el vivir del hombre y lo que le supera. También era la más alta manera de la grandiosidad o de la veracidad. El dolor no es solo una cuestión en la poesía de Vallejo, sino que el mismo término se convierte en dolor. Este sentimiento no es propio de un solo hombre, del poeta, es también de todos los hombres y todas las cosas. Al mismo tiempo, Vallejo expresa un desconsuelo en el lenguaje. Tal es el caso que los relatos dolorosos aumentan en un par de poemas con la aflicción de desamparo. Concretando la tristeza es en Vallejo una brecha a la realidad, un camino de entendimiento, origen de comunicación con todos los individuos que se lamentan. Asimismo, hace referencia a que el poeta está solo frente a su fin. En un inicio, Vallejo no se había aferrado tanto a ninguna idea en el tiempo que va desde la composición de los heraldos negros hasta Trilce, como la percepción de los límites humanos. Es ahí donde esta angustia no es sino una desconsolada seguridad del límite del hombre. Trilce muestra los más profundos sentimientos de dolor y tristeza que en su momento embargaron a César Vallejo. Pese a que Trilce sea un ejercicio de reflexión creativa, sus conceptos están arraigados a la humanidad existente real en el entorno de su autor. Nos damos cuenta cuál es el verdadero rostro de un hombre ante el dolor, de la traición, de la soledad y sobre todo ante la pérdida de lo querido. Cuánto es el sufrimiento que puede embargar en un alma estando solo. Contra las adversidades muchas veces no logran salir de esta angustia que les envuelve hundiéndose en la oscuridad del dolor. El ser humano ante el dolor puede ser débil y necesita ayuda para ver la luz de esperanza que puede curar las cicatrices de su ser. Actualmente prevalece la tristeza en el género temático de los nombrados poemas familiares, donde la familia y el ciclo de vida de la niñez relacionada a ellos son ya una variación, un vacío que no se puede recuperar.
que se siente por medio de recuerdos de aquellos momentos felices en los versos escritos por César Vallejo. Se puede captar aquel sentimiento de anhelo y desconsuelo por la pérdida de sus seres queridos, mostrando la pena que lo invade al tener aquellos recuerdos que vivirán por siempre en su memoria. Es donde nos damos cuenta cuánta de lo importante que son las vivencias familiares, momentos y experiencias buenas y malas, donde se muestra el apoyo y la unión, porque cuando sea el tiempo de que ya no estén, quedará un vacío en el cual no se puede llenar y solo quedarán marcados en el tiempo. El ser humano también se quiebra ante el dolor y la tristeza, llora y busca refugio en su memoria, intentando calmar su dolor en los recuerdos que le quedarán. Aquí presente nuestro invitado le voy a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta consiste en qué propósito tuvo Vallejo al escribir el poemario Trilce. La respuesta sería que al escribir esto, él dio a vivenciar todo lo malo que pasó, las injusticias que se cometieron a él, o sea, a su persona. Segunda pregunta, ¿qué impresión te causa a ti el poemario Trilce? Una impresión de dolor, ya que él al escribir sus poemas era muy dramático. ¿Qué significa para usted el poemario Trilce? La palabra Trilce se va a dividir en dos. Tri significa triste y else significa dulce, lo cual para él era una tristeza dulce en su poema. La siguiente pregunta es, ¿qué sentimientos Vallejo da a conocer en su poemario Trilce? Este poemario da a conocer la injusticia, tristeza y dolor que él pasó durante su vida. ¿Me podrías describir una comparación entre el poemario Trilce con la actualidad? En la actualidad también, bueno, la comparación sería de que en el poemario él da a conocer su dolor, tristeza y la injusticia, y lo cual en la actualidad también vivimos eso. ¿Por qué? Porque una persona que no comete actos también se le juzga mal, lo meten preso, por así decirlo, es algo injusto para él. Eso es lo que también causa y lo que da a conocer Vallejo para decirnos que en su poema eso también se vive hoy en día. Última pregunta, ¿me podría decir qué puntos rescata el poemario Trilce? En el poemario Trilce se rescata el punto de la tristeza y del dolor, pero el punto de quiebre fue cuando lo metieron preso injustamente, lo cual en la cárcel vio abusos, vivenció abusos de poder, etcétera, etcétera. Buenas tardes, ante todo aquí tengo un pequeño participante que me va a ayudar a hacer las entrevistas, que me ha tocado acerca del poemario Trilce. Bueno, ante la primera pregunta que le voy a hacer es que ¿cuál fue el propósito de César Vallejo de poder escribir este poemario Trilce? Cuando nosotros leemos a César Vallejo nos damos cuenta de que él muestra todas sus características vividas desde la infancia hasta su juventud y todo lo que se va a pasar. Su forma de escribir es de un género lírico. El género lírico se trata de mostrar más que todo es los sentimientos y las emociones de las personas. Por eso decimos que César Vallejo trata de mostrar en cada escrito, en cada poema, qué es lo que siente, él en lo vivido a través de su poema. La pregunta es, ¿qué impresión te causa el poemario Trilce? Me impresiona desde un comienzo cómo es de que César Vallejo trata de escribir, sobre todo tanta tristeza que puede sentir y que puede aguantar una persona ante tantas dificultades, ante tantos problemas que se presentan. A él desde la infancia se presentaron cosas demasiado trágicas, demasiado difíciles para poder superar, que uno no pueda superar. Como por ejemplo la muerte de su mamá, la muerte de un amigo, estar en la casa constantemente y todo ese tipo de tristezas que él tiene en su corazón, lo plasma en cada uno de sus poemas, en su poemario. Tercera pregunta tenemos, ¿qué significa para usted el poemario Trilce? Trilce es una combinación
sentimientos que tiene César Vallejo. Por un lado, el sentimiento de la tristeza, y como ya lo hemos dicho anteriormente, es lo que le sucede a él, cosas demasiado lamentables, y también un poco de dulzura. Es algo dulce, triste y dulce, son dos sentimientos encontrados que tiene él. Dulzura cuando trata de acordarse y de plasmarse cosas que le sucedieron a él con su mamá, con su familia, con sus hermanos, y eso también nos trata de revelar en cada uno de sus poemas. Cuarta pregunta, ¿qué sentimientos Vallejo trata de demostrar en su poemario Trilce? Como hemos dicho, es una pregunta que es consecutiva con las primeras. Los sentimientos que César Vallejo trata de plasmar en esta obra es el sentimiento de la desgracia, la desolación, la tristeza, las injusticias, toda una serie de sentimientos casi negativos para una sola persona, y que trata él de afrontar y superar todo ese tipo de problemas que una persona va a afrontar, como les decía, pero de la manera más dura durante toda su vida. La quinta pregunta ¿podría describir una comparación entre el poemario Trilce con la actualidad? En realidad no ha cambiado mucho en los años de que César Vallejo nació y vivió. Nosotros vemos que él nace el año 1836, algo así. Entonces, con lo que estamos viviendo en estos momentos, ahora, y de igual manera estamos viviendo las injusticias de la gente que tiene el poder, de los problemas que le pueden pasar a una persona, como la pérdida de una madre, la enfermedad, y los abusos que cometen también muchos tipos de personas hacia un individuo que no tiene las mismas características o condiciones de una persona que tiene poder económico, cosas materiales, como eran antes. Otra pregunta, ¿me podría describir una comparación entre el poemario Trilce con la actualidad? Como podemos ver, la época de que nace César Vallejo es hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comparamos los años que vivió Vallejo con los que estamos hoy actualmente, 2021, entonces nos damos cuenta que no hay mucha diferencia. Y lo estamos viviendo de una manera similar. Por ejemplo, los abusos que había antes de parte de las autoridades, porque ellos tenían todo el poder en sus manos. Igual sucede ahora. Igual sucede con las injusticias que había antes, igual vivimos ahora. Igual con los problemas de tristeza que había antes, igual sucede ahora. Buenas tardes. Ante todo, vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestra invitada aquí presente, que nos va a responder unas preguntas. La primera pregunta consiste en ¿qué propósito tuvo Vallejo al escribir el poemario Trilce? Bueno, pienso que César Vallejo, al escribir el poemario Trilce, tuvo como propósito dar a conocer un poco todo lo que fue su experiencia de vida desde su infancia y todo lo que vivió durante su juventud y adultez, ¿no? Para que todos conociéramos de una u otra forma eso que él vivió y que muchos podemos vivirlo, ¿no? De la manera en que lo hizo. La pregunta es, ¿qué impresión te causa el poemario Trilce? La impresión que a mí me causa es esa resiliencia que tuvo César Vallejo para ante la adversidad salir de forma positiva, enfrentarnos su vida y no quedarse allí con la injusticia que vivió, esa frustración, sino que más bien
fue uno de los mejores escritores del mundo y llegó hasta Europa, codeándose con los mejores de ese tiempo, ¿no? Y siendo él uno de los mejores del mundo. La pregunta es, ¿qué significa para ti el poemario Trilce? Para mí el poemario Trilce significa el plasmar todas sus vivencias de vida y que son un ejemplo a seguir, donde él transmite esa nostalgia, esa tristeza, esos sentimientos que él vivió de pequeño y de joven en su país, ¿no? Pero que a la vez también significa tristeza por lo que fue injusta, ¿no? Fue injusto el trato que se le dio en su país y tuvo que salir para ser uno de los mejores escritores del mundo. Cuarta pregunta es, ¿qué sentimientos da a conocer Vallejo en este poemario? Bueno, uno de los primeros sentimientos que incluso sus fotografías, sus temas poéticos reflejan es la tristeza, la frustración, la injusticia, pero que a la vez se dio esa resiliencia. La pregunta es, ¿me podría describir una comparación entre el poemario Trilce con la actualidad? Sí, el poemario Trilce son situaciones que aún se dan más en los niveles bajos, pienso yo, que se sigue dando, ¿no? Esa injusticia, esa discriminación que a veces se da con las personas de menos recursos o por su cultura, por su lugar de procedencia, ¿no? Todavía se da en la actualidad, hay mucho de ello. La sexta pregunta es, ¿qué puntos rescata del poemario Trilce? Los puntos que rescato yo, bueno, es saber expresar de alguna manera los sentimientos, el expresar los sentimientos que es bueno, ¿no? El expresar nuestras emociones para un poco desfogar de lo que sentimos. Y otro punto sería la parte resiliente, ¿no? Cómo él pudo enfrentar a pesar de todo y salir, no quedarse allí, salir incluso fuera del país, ¿no? Donde llegó a ser el mejor del mundo, el mejor escritor del mundo. Y otra parte es que él luchó por esa injusticia, no se quedó callado, que es lo que debemos hacer, ¿no? No quedarnos callados y pues levantar nuestra voz de protesta. Poema de César Vallejo, Estáis muertos, perteneciente a Trilce, 1920. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría, no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al nadir, viene y va, de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo pues que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán imponentemente se está uno muerto. Solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino, el no haber sido muerto siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido.
Ellos murieron, siempre de vida. Estáis muertos. En el primer verso se emplean metáforas dichas con cólera a manera de reproche. La extraña forma de estar muertos que se refiere el poeta es la inacción, inactividad o inercia. La vida está en el espejo. El espejo del que se habla es el reflejo de la verdadera condición del ser humano, la vida. En el espejo está el poeta y en sus palabras está la vida. Percibís la sexta cuerda. Aquí nos habla de la última cuerda del instrumento de 6 cuerdas, la guitarra. Dicha cuerda casi no produce sonido, es decir, es como si no estuviera ahí, como si no existiera. Estáis muertos no habiendo antes vivido jamás. Esto nos quiere decir que si alguien está muerto y nunca estuvo vivo, no nació. No tuvo un estado anterior a la vida, porque nunca tuvo vida. Los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Esto se refiere a que para morir necesariamente hay que vivir primero. Dice, poema 28. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma mi madre a los labios. ¿Cómo iba yo a almorzar nada? A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablan en tordillo ritente de porcelana, bisbiando por todos sus viudos alveolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estánse en su casa. Así, ¡qué gracia! Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna a tierra el brocado que no brinda la madre, hace golpe la dura ilusión, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Este poema pertenece al género lírico, ya que expresa emociones y diversos sentimientos. El mismo consta de 5 estrofas y versos irregulares, también conocidos como versos libres. Está dividido en 2 principales momentos. El primero nos muestra el lamento del yo lírico por la pérdida de sus seres queridos, especialmente representados a la hora del almuerzo. Y un segundo momento que describe el almuerzo del yo lírico en casa de un amigo, y las consecuencias emocionales que esta situación le causa al mismo. No posee un título en sí, sino que está identificado con un número, al igual que todos los poemas de este libro, lo que hace que cada uno esté relacionado entre sí y además sean dependientes del título. Se puede apreciar como causa principal de la melancolía y tristeza del yo lírico a su madre y la ausencia de la misma. El yo lírico se siente nostálgico especialmente en los almuerzos, ya que este fue un momento muy importante para su familia y todo lo que representa para la misma, siendo esta muy creyente y unida. La voz lírica recuerda al padre con sus charlas en el ofertorio y lo representa con una imagen del liderazgo, una imagen patriarcal y líder de la familia. Poema número 18 de César Vallejo. Oh, las 4 paredes de la celda. A las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, cómo arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo los 2, más 2 que nunca, y ni llorarás, di, libertadora.
a las 4 paredes de la celda. De ellas me duele entre tanto, más las 2 largas que tiene esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan por abrumadoras declives a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de palpitar entre mí donde mí cuando esta mayoría inválida de hombre. Podemos decir que este poema tiene gran importancia los hechos revelantes de la biografía de Vallejo, que había sido encarcelado injustamente, y sobre todo el fallecimiento de su madre. Y por eso notamos la melancolía de César Vallejo en este poema. Para concluir, podemos decir que Vallejo fue una de las personas que sufrió mucho en su vida. Prescinde esto y convierte algunas de sus poesías en una crítica dura y directa a la sociedad que lo rodeaba, escribiendo sus obras de la forma violenta sin esperar críticas buenas de las personas. Para finalizar, César Vallejo en toda su poesía rompió los parámetros poéticos que se venían distinguiendo en alguna de sus obras y en su época latinoamericana. Para Vallejo nunca sintió que encajaba de ninguna manera con la sociedad que lo rodeaba, y por ello usó técnicas nuevas e innovadoras. Muy buenas tardes. ¿Qué nos quiere transmitir Trilce a través de qué? ¿Qué nos quiere transmitir Trilce otra vez? Ciro Alegría, con el pasar del tiempo, recuerda que recuerda con júbilo a su profesor. ¿Cuál fue el impacto de Trilce en la sociedad? Sin duda alguna fue uno de los más grandes poemarios de César Vallejo, uno de los más importantes de la vanguardia latinoamericana. Del poemario Trilce podemos resaltar que, a pesar de todo lo que suceda en el transcurrir de nuestras vidas, siempre hay que superar nuestros límites y no rendirnos, sobre todo luchar día a día por lograr nuestras metas. Trilce es el libro más transgénero. No. ¿Qué nos... ¿Qué nos quiere transmitir Trilce a través... César Vallejo es uno de los La poesía de Vallejo resplandece en distintos aspectos a través del tiempo en todo el mundo. No hace referencia a un solo hombre. Eso sí me interesa. Pese a que Trilce sea un momento de relación, reflexión, ver. Acerca de ello. A continuación le doy paso a mi compañera Ley. Para finalizar, César Vallejo en toda su poesía rompió los parámetros poéticos que se venían. Disculpas. Pasó justamente en la moto del pan de canela. Ya, Ahí tenemos un blooper ya. Ya tenemos uno ya. Bueno, en esta tarde lo que vamos a tener que hacer es una pequeña entrevista, pero... Por medio de los recursos, de aquellos momentos felices escritos por César, recursos, recuerdos. Ante todo,
buenas tardes. Aquí le voy a hacer una entrevista acerca del tema del poemario Trilce a una invitada y que me va a responder unas cuantas preguntas. Buenas tardes. Ante todo, vamos a hacer una pequeña entrevista acerca del poemario Trilce a nuestra invitada, que nos va a responder unas cuantas preguntas y consiste ¿Quién nunca ha oído hablar de César Vallejo? César Vallejo fue. Segunda pregunta tenemos, ¿qué impresión te causa el poemario Trilce? Un poco a la vez me dio como una última pregunta, ¿me podría